Hoy el mundo llora la partida de Ozzy Osbourne. Su muerte deja un vacío imposible de llenar, pero su legado vive en millones de corazones marcados por su música, su rebeldía y su autenticidad. Esta es la historia de cómo el príncipe de las tinieblas cambió vidas para siempre. La historia de Ozzy Osbourne, el autoproclamado príncipe de las tinieblas, comienza no en un castillo gótico o una mansión embrujada, sino en el corazón de la Inglaterra industrial. John Michael Osbourne nació en 1948 en Aston, Birmingham. Era un mundo de edificios manchados de hollín, industria implacable y la austera persistencia de la Gran Bretaña de posguerra. El aire mismo parecía denso con la promesa de trabajo duro y poca recompensa. La vida era un aprieto, por decirlo menos. Su familia de 8 se apretujaba en una pequeña casa adosada, un verdadero testimonio de la cercanía y las experiencias compartidas que definían la vida de la clase trabajadora en aquellos días. Ambos padres trabajaban incansablemente para llegar a fin de mes, en turnos opuestos, solo para sobrevivir. Un constante malabarismo para proveer a su numerosa familia. Para un muchacho como John, el camino por delante parecía predeterminado, casi grabado en piedra. Las expectativas eran claras: seguir los pasos de las generaciones anteriores. La perspectiva se cernía grande: unirse a las filas de los trabajadores de la fábrica, a la rutina interminable y el constante estruendo de la maquinaria. Pero John, pronto conocido como Ozzy, era diferente. Era un espíritu inquieto que anhelaba algo más. La escuela era una lucha constante. Una dislexia no diagnosticada lo marcó como un tonto, dejándolo frustrado e incomprendido. El aula tradicional no podía contener su energía ni desbloquear su potencial. Sintiendo que lo pasaban por alto y subestimaban intelectualmente, buscó consuelo en otra parte, inclinándose hacia pequeños delitos y la compañía de otros marginados. Encontró camaradería entre quienes, como él, se sentían alienados de la sociedad. Entonces, todo cambió con un solo momento que alteró su vida. Escuchó a los Beatles. Fue una revelación, un rayo de inspiración. Los chicos de clase trabajadora podían liberarse. Aquí estaban jóvenes de Liverpool conquistando el mundo con su música. Su música se convirtió en algo más que simple entretenimiento. Fue un salvavidas, una señal de que otra realidad era posible, una luz de esperanza en medio de su entorno sombrío. Un nuevo sueño comenzó a tomar forma, impulsado por la energía del rock and roll. Ozzy soñaba con escapar a través de la música. La semilla de la rebelión había sido plantada y comenzó a brotar. Tal vez no tendría que terminar en una fábrica. El piso de la fábrica ya no parecía inevitable. Un futuro diferente se asomaba, un camino menos transitado pero mucho más atractivo. Quizá había una salida con un micrófono en la mano. El sombrío paisaje de Aston se convirtió en el telón de fondo de un alma inquieta, en busca de propósito y significado. Este anhelo de algo más allá de lo ordinario definiría el viaje de Ozzy. El príncipe de las tinieblas se forjó en las sombras de un mundo que nunca esperó que brillara, un testimonio del poder transformador de los sueños y el espíritu inquebrantable de un joven de Birmingham. La juventud de Ozzy estuvo marcada por la limitación y el anhelo, una existencia definida por los cielos grises y los paisajes industriales de Birmingham de la posguerra. Un hogar donde la supervivencia no dejaba espacio para los sueños, donde cada centavo contaba y las aspiraciones a menudo eran sofocadas por las duras realidades de la vida de la clase trabajadora. La lucha por llegar a fin de mes era una presencia constante. Etiquetado como un fracaso en la escuela, un sistema que parecía mal equipado para nutrir sus talentos únicos y su espíritu inquieto. Se sentía como un extraño, incomprendido y fuera de lugar. Anhelaba atención y validación, un deseo desesperado de ser visto y reconocido, de demostrar su valía en un mundo que parecía decidido a pasarlo por alto. Alimentando un ciclo de inseguridad y rebelión, un constante tira y afloja entre el deseo de aceptación y la necesidad de expresar su individualidad, incluso si eso significaba desafiar las expectativas. Sus primeros trabajos, ayudante de fontanero, una sombría introducción al mundo del trabajo manual, donde se sentía atrapado e insatisfecho. Afinador de bocinas de coche, una tarea monótona que ofrecía poco en cuanto a satisfacción o crecimiento personal. Trabajador de matadero, una experiencia brutal y deshumanizadora que dejó una cicatriz duradera en su psique. Terminaron en desastre,
cada fracaso reforzando su creencia de que estaba destinado a nada más que la mediocridad y la decepción. Reforzando su sentido de no pertenecer, profundizando el abismo entre él y una sociedad que parecía no tener lugar para él. La música se convirtió en su escape, un santuario donde podía encontrar consuelo y expresar las emociones que le costaba articular en la vida cotidiana. Un mundo donde sus debilidades se convirtieron en fortalezas, donde sus inseguridades y vulnerabilidades podían transformarse en actuaciones crudas y poderosas. No necesitaba cualificaciones para cantar, ninguna formación formal o credenciales académicas, solo el deseo ardiente de desatar su voz sobre el mundo. Ni para encajar en un sistema que lo rechazaba, no necesitaba ajustarse a las normas o expectativas sociales, podía crear su propio camino, sus propias reglas. El blues y el rock que escuchaba hablaban de sus propias dificultades, reflejando sus propias luchas con la pobreza, la alienación y la búsqueda de sentido, resonando más profundamente que cualquier lección en la escuela, tocando una fibra en él que ningún libro de texto o maestro podría haberlo hecho. Para Ozzy, el escape no era solo físico, un medio para dejar atrás los confines de su ciudad natal y las limitaciones de sus circunstancias. Era psicológico. Convertirse en una estrella de rock fue el acto máximo de autocreación, una reinvención completa de sí mismo, un desprendimiento de su antigua identidad y una aceptación de una nueva persona. Una forma de importar en un mundo que le decía que se callara, un rugido desafiante contra las voces que habían intentado silenciarlo, una declaración de su existencia. Si no podía ser el héroe, se convertiría en el inolvidable antihéroe. El príncipe de las tinieblas nació de una necesidad desesperada de ser visto, una persona cuidadosamente construida para conmocionar, provocar y, en última instancia, llamar la atención. La rebelión de Ozzy nunca fue solo sobre música, fue sobre supervivencia. Fue un grito primario contra un mundo que había intentado destrozarlo, un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad. Black Sabbath comenzó, no con un plan maestro o una estrategia calculada, sino con algo mucho más orgánico e inesperado. No como un plan, sino como una colisión de inadaptados. La unión de individuos que, a su manera, se sentían desfasados con el mundo que los rodeaba. En 1968, el anuncio de Ozzy Sig necesita un concierto, un simple llamado a las armas, unió a Tony Iommi, un guitarrista que ya forjaba su propio camino, Bill Ward y Geezer Butler. Cada músico aportó sus sensibilidades únicas y sus antecedentes musicales a la mesa. Sus primeras versiones de blues, aunque técnicamente competentes, sonaban vacías, desconectadas de su sombría realidad. Necesitaban algo más, algo que resonara con las ansiedades y frustraciones de su tiempo. La idea de Geezer, si la gente pagaba para asustarse con películas, ¿por qué no con música? Encendió una nueva dirección, una chispa que encendería una revolución musical. Abrazaron la oscuridad, el horror y lo oculto, renombrándose Black Sabbath, un nombre que encapsulaba perfectamente sus recién descubiertas obsesiones sónicas y temáticas. Los riffs pesados y desafinados de Iommi, nacidos de un accidente de fábrica, dieron a su sonido una amenaza, una sensación de fatalidad inminente que no se parecía a nada oído antes. Las letras de Butler exploraban la guerra, la locura y lo sobrenatural. Se adentró sin miedo en los rincones más oscuros de la experiencia humana. La voz inquietante de Ozzy se convirtió en el alma de la banda, cruda, desesperada e inolvidable. Sus voces eran el conducto perfecto para la inquietante visión de la banda. En el escenario, encarnaba la locura de la música, haciendo que el miedo y la alienación se sintieran reales. No solo tocaban música, estaban creando una experiencia. Black Sabbath no solo tocaba música pesada, la inventó. Forjaron un nuevo género, y al hacerlo cambiaron el curso de la historia de la música para siempre. Black Sabbath construyó más que un sonido, crearon una mitología oscura. Símbolos ocultos, cruces invertidas y un arte de álbum inquietante no eran creencias, sino una rebelión teatral. La espeluznante portada de su álbum debut invitaba a los oyentes a un mundo de misterio y miedo. En el escenario, Ozzy interpretaba al sumo sacerdote con los brazos extendidos, una cruz alrededor de su cuello. El espectáculo encendió la controversia, acusaciones de adoración al diablo y pánico moral. Cada denuncia solo alimentó su leyenda, convirtiéndolos en forajidos para una generación.
Para los fans, Sabbath era más que música, era una tribu. La banda insistió en que su oscuridad era un comentario social, no satanismo. Pero el mito cobró vida propia. Black Sabbath hizo que fuera aceptable explorar las sombras. Se convirtieron en la cara de un pánico moral y los fundadores del oscuro encanto del heavy metal. A medida que la fama de Sabbath se disparaba, también lo hacían los excesos de Ozzy. Las drogas y el alcohol se convirtieron en escape y actuación, alimentando su imagen de hombre salvaje. Historias de destrucción de hoteles y extrañas payasadas en el escenario desdibujaron la línea entre el hombre y el mito. Para la juventud descontenta, Ozzy era un héroe imperfecto, vulnerable y real. Su famosa frase, "De todas las cosas que he perdido, lo que más extraño es mi mente", capturó su trágica honestidad. Pero el costo fue alto. A finales de los 70, sus adicciones fracturaron la banda. En 1979, Ozzy fue despedido de Black Sabbath, un golpe devastador. El príncipe de las tinieblas fue expulsado, obligado a enfrentar los demonios que había interpretado durante mucho tiempo. La leyenda de Ozzy creció, pero también su caos personal. La línea entre el personaje y la realidad casi se borró. Después de Sabbath, Ozzy cayó en depresión y adicción. Su carrera parecía terminada. Entró Sharon Arden, quien vio al hombre detrás del mito y se convirtió en su manager y esposa. La fe de Sharon impulsó el regreso de Ozzy, formando su banda solista con el prodigio de la guitarra Randy Rhoads. Su debut fue una reinvención triunfal. Tren Loco y No sé se convirtieron en clásicos instantáneos. La música seguía siendo pesada, pero ahora más melódica y accesible. Ozzy demostró que era más que el ex vocalista de Sabbath, era una fuerza creativa. El infame incidente de la mordedura del murciélago solo aumentó su leyenda. La tragedia golpeó con la muerte de Rhoads, pero la resiliencia de Ozzy lo mantuvo avanzando. Su era solista estuvo marcada tanto por la renovación como por la pérdida. La supervivencia de Ozzy se volvió tan legendaria como su música. Los 80 trajeron éxito en solitario y un caos implacable. La imagen salvaje de Ozzy vendía discos, pero lo atrapó en un ciclo de adicción y controversia. Arrestos, demandas y estancias en rehabilitación se volvieron rutinarias. Canciones como Solución Suicida provocaron indignación moral, pero Ozzy insistió en que eran advertencias, no incitaciones. Sharon se convirtió en su protectora y manager, manteniendo su mundo unido. A pesar de la agitación, los fans amaban su honestidad y vulnerabilidad. Ozzy nunca pretendió ser un santo. Sus defectos lo hacían identificable. Era un superviviente, prueba viviente de que se podía volver del abismo. Su vida era un diario caótico, y los fans leían cada página. El loco aguantó, con cicatrices y todo. Para los 90, Ozzy ya no era solo un salvaje, era el veterano del heavy metal. Sobreviviendo donde otros cayeron, se convirtió en mentor de nuevas generaciones. Ozzfest, lanzado en 1996, consolidó su papel como el padrino del género. El festival dio un escenario tanto a leyendas como a recién llegados, uniendo a la comunidad del metal. La presencia de Ozzy era un rito de iniciación para las bandas jóvenes. Se convirtió en un patriarca benévolo, accesible y respetado. Su autenticidad resonó en una escena que valoraba la originalidad por encima de todo. Ozzy demostró que se podía envejecer sin venderse. El príncipe de las tinieblas se convirtió en un símbolo de estabilidad y guía. Su legado ahora era más que música. Era sobre resistencia e integridad. En 2002, la transformación más inesperada de Ozzy comenzó. Los Osbournes de MTV lo convirtió de ícono del metal a un adorable y desconcertado padre televisivo. El caos y la honestidad del programa hicieron de los Osbournes un fenómeno global. Las luchas de Ozzy con la vida diaria, controles remotos, perros ladrando lo humanizaron como nunca antes. El contraste entre su pasado salvaje y su presente doméstico era irresistible. Algunos fans se resistieron a la desmitificación, pero otros vieron una autenticidad más profunda. El programa reveló los defectos, peculiaridades y profundos lazos familiares de Ozzy. Se convirtió en un nombre familiar, querido por todas las edades. El príncipe de las tinieblas era ahora un patriarca con el que la gente se sentía identificada. Su viaje de dios del rock a estrella de la realidad fue el acto supremo de brutal honestidad. A sus 76 años, Ozzy Osbourne es más que un músico. Es un ícono cultural y un superviviente.
Su viaje desde el Birmingham de posguerra hasta el estrellato mundial es un testimonio de resiliencia. El verdadero legado de Ozzy es su cruda autenticidad. Nunca ocultó sus defectos, nunca fingió. Los fans se ven a sí mismos en sus luchas y encuentran esperanza en su negativa a rendirse. El sonido de Black Sabbath cambió la música para siempre, pero el impacto de Ozzy va más allá. Redefinió lo que significa ser un líder de banda. Vulnerable, teatral y real, Ozzy demostró que hay poder en abrazar la oscuridad y la imperfección. El príncipe de las tinieblas se convirtió en un faro para los marginados de todo el mundo. Su caótica y humana historia nos recuerda: las voces más auténticas a menudo provienen de las sombras. Y si te pareció intrigante lo que acabas de ver, haz clic en el video donde analizamos el caso de Aleister Crowley y cómo su poder transformó a sus seguidores en extensiones de su ego. Esto fue Anatomía del Poder, porque nadie se convierte en ídolo sin dejar un vacío en alguien más.